Deuda externa. La deuda externa es el conjunto de obligaciones que tiene un país con organismos, bancos, gobiernos, empresas e individuos que viven en el exterior y que por lo tanto debe cancelarse en divisas. La deuda externa puede ser pública y privada. La primera es cuando el deudor es el gobierno o cualquier institución estatal. La deuda externa privada, en cambio, es aquella contratada por industrias, comercios, bancos, empresas e individuos. La deuda externa también se pueden distinguir entre deuda externa bruta y deuda externa neta. La deuda bruta es el total de lo adeudado por un país, mientras que la deuda neta es igual a la deuda bruta menos las reservas en dólares que dispone un país. La deuda externa inicia antes de que el Ecuador se convirtiera en república, a principios del siglo XIX. Las ideas libertarias requerían la inversión de grandes cantidades de dinero. Inglaterra fue quien hizo el primer préstamo. Se le conoce con el nombre de deuda inglesa. Para 1830, en que se produce la disolución de la Gran Colombia, la deuda inglesa llegaba a un total de 6.750.000 libras esterlinas. En 1896, Eloy Alfaro recompra la deuda al 35% de su valor nominal, lo que le permitió conseguir recursos en los mercados internacionales para la construcción de ferrocarril Guayaquil-Quito. La deuda externa por este concepto ascendió a 17.289.816 dólares. El servicio de la deuda se mantuvo estable hasta 1931, en que se inicia una recesión a nivel mundial. En 1958, el país recurre al Fondo Monetario Internacional en busca de un crédito que le exigió adecuar su política económica a las recomendaciones fondomonetaristas. En la década del 70, con el boom petrolero, se produce un incremento sustancial de las exportaciones petroleras. Se empezó un agresivo endeudamiento externo a pesar de que el país gozaba de una buena economía. Entre 1976 y 1979, el endeudamiento del país fue agresivo. Se produce un aumento en el servicio de la deuda porque se adquieren nuevos endeudamientos para pagar los anteriores. La deuda externa privada entre 1979 y 1982 había crecido un 150% aproximadamente. Los empresarios pronosticaban la quiebra de sus empresas y el gobierno asume la deuda de los empresarios, banqueros y personas particulares en dólares. Esta medida se conoció como securitización. La deuda del sector privado, que ascendía a 1.628,5 millones de dólares, se convirtió en deuda pública. En el gobierno de León Febres Cordero de 1984 a 1988, los plazos otorgados por el Estado se ampliaron de 3 a 7 años y se congelaron los intereses. El traspaso de deuda externa privada a deuda externa pública determinó que la deuda de empresarios y banqueros baje de 1.138,9 millones de dólares en 1983 a 227,2 millones de dólares en 1984. En 1990 el porcentaje de atraso llegó al 25%. En 1994 se acepta el Plan Brady. Cada bono valía 250.000 dólares. El pago del capital se lo haría en 30 años plazo al 2025. En el año 2000 la deuda representa el 140% del PIB. Con la dolarización en diciembre del mismo año bajó al 118%. Se constituye una garantía para iniciar conversaciones con los acreedores. El 14 de abril del 2000 se suscribe la Carta de Intención con el Fondo Monetario, lo que significaba ajustes estructurales y privatizaciones. Con la dolarización, en el año 2001 se consiguió un importante crecimiento económico del 5,6%, el más alto de los países de América Latina y uno de los más altos del mundo. La variación del PIB anual da un crecimiento del 5,6%. En el 2008 se utilizó 800 millones de dólares para comprar 3.000 millones de su propia cuenta, cesando los pagos de bonos. El gobierno de Rafael Correa declara la deuda como ilegítima enfrentándose al Banco Mundial. En base a los datos obtenidos del Banco Central del Ecuador, la deuda externa pública a agosto del 2019 asciende a 78.300,5 millones de dólares y la deuda privada a 10.648,20 millones de dólares. El comportamiento de la deuda externa en el periodo 2000 al 2012 ha tenido un comportamiento regular. El acelerado crecimiento de la deuda también se refleja en su peso respecto del PIB. Entre enero de 2007 y abril del 2017, el endeudamiento público externo aumentó su peso en el PIB de 19,9% a 26,7%, mientras que en el interno pasó de 6,4% a 13,9%. Así, el peso de la deuda pública en el PIB durante el correísmo aumentó en 14,3 puntos porcentuales. Esta tendencia se ha sostenido con Moreno al punto que a diciembre de 2017 el peso de la deuda externa en el PIB llegó a 31,6%, mientras que el peso de la deuda interna llegó a 14,8%.
dando un total de 46,3%. Gracias.